pero atrás históricamente hay todo un camino, ¿no? Y más bien es como traer estos caminos con ustedes en ese sentido, ¿no? Un poco más colectivo, aunque esté yo de manera personalizada. Y un gusto tal vez en relación a su contexto, he estado un poco vinculada con algunos sujetas y sujetos que hemos estado desde hace unos años por ahí compartiendo experiencias. Y bueno, me parece que fue interesante la vinculación que se está desarrollando a partir de estas iniciativas. Le voy a compartir pantalla como para acompañar un poco lo que pueda yo mencionar o dialogar con ustedes un tanto en el sentido de la diversidad de los contextos, ¿no? Y tal vez pensando también en que no todos podemos tener la experiencia concreta de desde qué contexto o desde qué territorio estoy compartiendo. Un poco si se logra ver la pantalla, ¿verdad, Mariana? Sí, sí se ve. Ok. Gracias. Vamos a ver si se logra reproducir, porque luego las tecnologías hacen de las suyas. Me dice si hay algún problema. Bien, Todo pues bien. miren, el camino hacia la educación autónoma y comunal, pues parte de estas experiencias de muchísimos actores y también de procesos un poco de resistencia, ¿no? Pero lo más importante es como compartirles el contexto o de dónde pudiéramos pensar se sostiene esta experiencia, ¿no? Que esta experiencia no se sostiene en el aire, ¿no? O del solo hecho de pensarlo, sino que se sostiene de algo concreto, que es el territorio, que son las personas que están en ese territorio y que son los sujetos que hacen la vida cotidiana, ¿no? Entonces, desde ahí se sostiene la experiencia de la educación comunal y un poco voy a compartirles el contexto, el camino recorrido y finalmente a qué nombramos Universidad Autónoma Comunal. Entonces, Oaxaca, como uno de los 32 estados en el territorio del Estado de México, del país, ¿no? De la República Mexicana, es uno de los estados con mayor diversidad étnica y lingüística a nivel nacional. Entonces, este es uno de los pisos o el territorio que para nosotros es fundamental en este camino de la educación comunal. Y bien, aquí nombramos que es uno de los estados con mayor territorio, ¿no? Si hablamos desde la parte geopolítica o geográfica, es el quinto estado más grande a nivel República Mexicana, ¿no? Y ese mismo extensión territorial lo hace también políticamente su conformación política con más de 570 municipios y que estos están organizados en las regiones, ¿no? Que hablamos de 7 regiones y 8 regiones recientemente que permiten agrupar geopolíticamente a estos municipios, ¿no? Y algo muy importante que sostiene este contexto es que más del 70 o 75% de la superficie, si hablamos de la organización social y también la organización de la propiedad de la tierra, estos están en la organización comunal que tiene que ver con los ejidos, ¿no? Que esto tiene un principio muy importante que tiene que ver con estos usos y costumbres en la forma de organizarse de las comunidades, en la toma de decisiones asamblearias de las comunidades y también en cómo ellos generan una relación hacia otro tipo de organización, podríamos decir, donde son municipios, donde existen otros elementos podríamos hablar de partidos políticos, ¿no? Pero que la mayoría está sentado bajo la tierra comunal y ejidal.
y con estos principios de organización, que esto es algo que sostiene de alguna manera la búsqueda o la construcción de otros posibles en una educación, ¿no? Y bueno, que también algo me gustaría compartir es que somos más de 16 grupos étnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de una diversidad de grupos etnolingüísticos donde existe una forma propia de pensar, una forma propia de hacer la vida y una forma propia de organizarse y tomar decisiones. Que en común estos 18 grupos étnicos mantienen una vinculación o una integración entre sí, que tiene que ver con la asamblea comunitaria, ¿no? Que pudiéramos decir es la matriz que une a todos estos grupos étnicos, ¿no? La matriz filosófica comunal. Y esto es muy importante en relación a por qué se genera todo un camino histórico en la lucha y la búsqueda y la exigencia, pero no la exigencia nada más hacia afuera, sino la exigencia hacia las mismas comunidades en, en estar buscando una educación que responda justo a esto que es concreto, que es la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de Oaxaca. Entonces los caminos que se generan desde este contexto y desde esta forma de vida de las comunidades y de los pueblos hace que se generen caminos y movimientos hacia la búsqueda de esta concreción de lo que se hace cotidianamente, ¿no? Y un poco pensando en estos, hay dos elementos importantes, que es lo comunitario, ¿no? Este camino va en dos vertientes que al final se unen entre sí, ¿no? O dos ejes o dos caminos que se llegan a unir entre sí, que tiene que ver con esto comunitario, toda esta vida comunitaria y cómo dialoga entre lo institucional o cómo entramos en lo institucional para ganar terreno en relación a esta exigencia que sí está planteada en toda la normatividad constitucional, lingüística, leyes nacionales, internacionales, pero que eso, el hecho de que estén las leyes no garantiza que se concrete o que se lleve a cabo o que responda a la exigencia de las comunidades, sino son las comunidades en este proceso que hacen todo un movimiento para exigir el reconocimiento de lo propio, ¿no? Por eso hablamos de entre lo comunitario y lo institucional, porque de alguna manera estamos en esa disputa, ¿no? De constante. Entonces hablamos de una resistencia colectiva en este camino, hablamos de experiencias concretas y hablamos de una pervivencia de lo comunal, ¿no? Y quise traerles esta imagen porque esta imagen es reciente, ¿no? De una comunidad, ahora sí que en medio de la pandemia, pero que nos da estas dos miradas, ¿no? Entre lo institucional escolarizado, que es una escuela de primaria, ¿no? Aquí en una de las comunidades de la Mixteca, de las regiones, de una de las regiones, y cómo tenemos a la milpa, que es un elemento central del sistema alimentario de los pueblos originarios, ¿no? La sustentabilidad alimentaria, y esto nos dice de manera como una analogía de lo que es educación comunal, que es la milpa, que busca romper esos muros de la escolarización hablamos de la educación básica y hoy concretamente en la educación superior, ¿no? Pero que estamos justamente en ese debate y en esa disputa de que lo propio, lo comunal, tiene que transitar más allá de conceptos y en la labor concreta en estos procesos institucionales de educación. Entonces, este elemento de la educación comunal tiene un camino histórico, no es reciente, como lo comentaba hace un momento, rápidamente les comparto, o sea, en el sentido de que desde los años 70, en esta búsqueda desde el Estado, en el sentido de cómo ofrece educación hacia los pueblos rurales, así como lo nombraban, o los pueblos indígenas, desde cómo lo nombra la institución,
pues hay una serie de acciones concretas en educación básica, ¿no? O en las políticas de educación, que tienen que ver un poco en el sentido de la castellanización, pero que en ese sentido de las políticas hay una resistencia de los pueblos en mantener sus principios comunales, ¿no? O su vida comunitaria. Hablamos de todo lo que se transita en esos años, es una serie de acciones tanto de la política educativa, pero también de las acciones concretas de las comunidades, de cómo perciben estas políticas de educación. Específicamente hablamos de la experiencia en Oaxaca. En los años 80 es uno de los tiempos cuando surgen todo este pensamiento comunal, toda esta acción concreta de lo que se hace en las comunidades, de la forma en que se organiza y que empiezan a surgir estos diálogos, no tanto como el concepto de comunalidad, porque esto viene a generarse más adelante, sino la acción concreta, cómo permite de alguna manera que los sujetos que están en esa labor concreta empiecen a integrar en pensar cómo nombrar eso que se hace y eso que se piensa, ¿no? En estas dos direcciones, como lo mencionaba, hay dos direcciones que se caminan en estos movimientos. Hablamos de las movilizaciones que hacen las organizaciones campesinas o comunitarias en esos años. Hay una serie de organizaciones campesinas y comunitarias, hablamos de la Asamblea de Zapoteca, hablamos del COSEI, hablamos de CODREIM y otras organizaciones sociales que de alguna manera empiezan a visibilizar la exigencia del reconocimiento y de las necesidades o las precariedades de los pueblos originarios, ¿no? Pero que dentro de sus movilizaciones sociales está fuertemente el tema del principio de lo comunal, ¿no? Y bueno, y por otro camino tenemos en lo institucional o en lo educativo, tenemos el movimiento pedagógico del Magisterio de Oaxaca, que es la sección 22 del CENTE, ¿no? De la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Ahí surge un movimiento interesante en relación a cómo el magisterio empieza a razonar o a pensar en posibilidades, ¿no? De no reproducir las políticas educativas nacionales, sino construir una propuesta de educación propia que naciera desde la práctica cotidiana de las maestras y los maestros, ¿no? De lo que se estaba haciendo concretamente en las comunidades. Entonces, esta vida comunal atraviesa estas dos movilizaciones, ¿no? Tanto de las comunidades como de la educación básica en Oaxaca, y que comienza a visionar a esto que nombramos hoy comunalidad, o esto que se nombra en los 90, comunalidad como el eje que articula estas experiencias y estas formas de pensarse colectivamente en estas acciones, ¿no? Entonces, hablamos justamente de estos caminos en relación a cómo se profundiza este espacio comunitario en educación pública, de estos dos caminos, ¿no? Tenemos acciones que marcan un referente, sí, marcan un referente que va trazando como los andares hacia lo que hoy nombramos educación comunal. Tiene que ver con educación indígena, educación básica, con un fuerte trabajo de pensar y de sistematizar sus experiencias concretas en educación comunitaria, ¿no? Y que también logramos el reconocimiento, logramos en el sentido de que el movimiento educativo logra y el movimiento social hace que se logre el reconocimiento en la Ley Estatal de Educación y sus principios que incorporan la comunalidad, ¿no? Entonces, desde en los años 90 y 2000 se hace todo un proceso de experiencia concreta en las maestras y maestros de educación básica. Tenemos experiencias como educación comunitaria indígena, secundarias comunitarias indígenas con más de 15 años, hoy con más de 15 años de experiencia a lo que llamamos educación propia, ¿no? Y que tienen como eje articulador a los principios de la comunalidad.
Y bueno, y también a nivel macro o a nivel estatal, educación básica con este movimiento magisterial construyen su propuesta de educación propia, nombrada Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, que también un elemento central o la vida orgánica que le permite tener una vida orgánica a esta propuesta, pues es la comunalidad como una razón de ser y estar y de hacer de las maestras y los maestros en su labor concreta con los estudiantes y la misma comunidad. Entonces, este camino de lo público, lo institucional, si ustedes pueden ver, parte de una disputa y de una exigencia de lo propio hacia las políticas educativas, ¿no? Y reconocemos el otro andar que también, como les decía, que tiene que ver con lo comunitario, con las comunidades. Existen otras propuestas que se fueron a hacer, que fueron podríamos decir, profundizando en la educación comunitaria, pero ya a nivel medio superior y superior. Hablamos de experiencias de los pueblos de Ayú, ¿no? Que es una de las regiones del estado, que empiezan a construir propuestas de educación media superior que incorporan a la vida comunitaria como su eje o su filosofía en todo su proceso educativo, ¿no? Y que están en procesos de transición de lo comunitario, lo comunal y lo propio, ¿no? Porque al final del día están suscritos institucionalmente para el reconocimiento. Y hablamos de propuestas como educación superior, que hablamos de UNICEM como un ejercicio con más de 10 años de experiencia ahora, con una propuesta basada en la vida comunal, ¿no? Y tenemos experiencias como otra universidad, podríamos nombrarlo así, como es ILICIA, que se encuentra en la zona baja de la región de Oaxaca, donde incorpora, o su comunidad estudiantil, si lo podemos nombrar así, incorpora a estudiantes de distintos grupos étnicos, zapotecos, ombiayetes, que son guaves con una lengua propia, ayú y otros grupos étnicos. Entonces, en el camino de lo comunal, y que estas experiencias de lo media superior y superior surgen de la exigencia y de la motivación también de los sujetos de las comunidades, de hombres y mujeres que se juntan y dicen y comprenden la necesidad de crear un espacio de educación propia, ¿no? Y que en esa disputa de la exigencia hacen lo concreto, que es hacer esta idea de un espacio de educación propia, pero en la experiencia concreta, ¿no? Haciendo, creando, juntándose y creando las posibilidades. Entonces, estos caminos hacen ya en educación superior, como se empieza a nombrar con más fuerza el planteamiento que recupera todas las necesidades de estos grupos de compañeras y compañeros que hacen acciones concretas, pero que en la disputa de lo propio tienen que hacer negociaciones entre lo institucional, ¿no? Que es una de las vías. Por ejemplo, en México existe la educación privada, la educación pública, y lo que se concreta con la Universidad Autónoma es visibilizar lo que ha sido negado, que es lo comunitario, que nosotros nombramos la tercer vía, ¿no? Que hay una exigencia fuerte hacia el exterior, hacia el Estado, al reconocimiento de esta tercer vía y que de alguna manera sustenta todo la diversidad contextual lingüística a nivel nacional. Entonces, en esta búsqueda de la tercer vía es donde este razonamiento y la creación de la UACO tiene gran cobertura, ¿no? Porque hablamos no de la UACO como una utopía de algo nuevo, sino es la UACO o la Universidad Autónoma Comunal recupera todo este camino de experiencia concreta de muchísimos años y que se convierte no en una exigencia de uno o dos actores, sino es un movimiento
que genera la acción hacia el reconocimiento normativo o institucional. Entonces, todas estas experiencias, tanto en lo comunitario y en la educación pública, hacen que desde la comunalidad se empiece ya a nombrar, sí como concepto, pero que la comunidad incorpora estos cuatro principios, ¿no? De la vida de los pueblos originarios, ¿no? Que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con las formas de organización, que tiene que ver con la celebración y que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Que se desarrolla en ese territorio. Entonces, hablamos que la comunalidad es el eje o la matriz filosófica de todos estos esfuerzos, ¿no? Y algo importante que da pie a la concreción de la universidad tiene que ver con la Academia de la Comunalidad, ¿no? Que incorpora fuertemente el reconocimiento de todos estos esfuerzos. Aquí en la Academia de la Comunalidad es donde la gente se junta, donde la gente comparte, donde la gente eh, dice qué es lo que está pensando en relación a todos, este andar comunitario y de la educación desescolarizada, ¿no? Lo que se piensa es necesario en seguir impulsando, ¿no? Y junta a estos sujetos con distintos saberes, con distintos haceres desde la academia y desde la vida comunitaria, ¿no? Incorpora a sujetos de distintas regiones del Estado a nivel nacional e internacional. Y aquí viene a visibilizarse el antropólogo o el compañero zapoteco de de la Sierra Norte, que es Jaime Martínez Luna, como uno de los precursores de cuando se llega a nombrar el concepto de comunalidad, ¿no? Que en algún momento yo espero que él pueda compartirles un poco de todo este proceso, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de comunalidad, pero que aquí, en este camino que yo les comparto, tiene mucho que ver de las personas que hacen en la labor concreta, cómo se movilizan para llegar a un concepto o a la palabra de comunalidad, ¿no? Entonces, en este movimiento de la academia, en el 2011-2015, estamos hablando que no hace mucho tiempo, se logra el diálogo, podríamos decir, compartido con la primera universidad autónoma en Oaxaca, que es la UAPJO, que es la primera universidad que tuvo el Estado. Y entonces se logra un diálogo común y compartimos aspiraciones en relación a que es importante que las instituciones, al menos en Oaxaca, empecemos a vernos desde este territorio que es comunal, ¿no? Y no desde una institución que genera acciones ajenas al territorio donde está. Entonces, con la UAPJO se logran acciones concretas que son la maestría de educación comunal y lo último que fue la licenciatura de comunalidad. Entonces, en esos procesos de la institución, la comunalidad y todo lo que está atrás de la comunalidad logra y recuperar esos espacios, ¿no? En la disputa institucional logramos desde adentro de lo institucional empezar a hacer fisuras que permitan visibilizar toda esta experiencia concreta, ¿no? Entonces, hablamos ahí que desde la Academia de la Comunalidad con la UAPJO se hacen congresos internacionales de la comunalidad. Tenemos recientemente dos congresos, ¿no? Que nos generaron una discusión amplia con distintos actores, tanto hablo de sujetos comunitarios como caracterizados de la comunidad o tradicionales, que son viejos abuelos, como de autoridades comunitarias, como de académicos, como de maestras y maestros, como de estudiantes. Entonces, todo este espacio de diálogo comunal eh, permite afianzar distintos planteamientos hacia esto que hoy nombramos eh, lo que es la Universidad Autónoma. Bueno, y más bien como ahora la Universidad Autónoma Comunal
después de todo este camino y recorrido logramos el reconocimiento normativo, podríamos decir institucional, al ser una universidad autónoma comunal de Oaxaca, que está establecido en una ley orgánica, ¿no? Que a nivel Congreso se logra su reconocimiento, y esto fue un paso importante, ¿no? Para todo este esfuerzo histórico que se ha venido caminando con distintos actores, y más bien el reconocimiento de lo que ya existe en el territorio, ¿no? No un reconocimiento de lo que apenas se va a crear, sino de lo que ya existe en todo un movimiento, tanto de lo comunitario como de la educación básica pública, ¿no? Y educación superior, porque la universidad en sí recupera actualmente 16 centros universitarios que están distribuidos en estos grupos étnicos que menciono, pero que más del 50% de estos centros universitarios no son creaciones nuevas, sino que traen procesos de más de 10 años, ¿no? Como lo decía, el ICIA tiene más de 13 años de experiencia con este acompañamiento formativo con estudiantes de las comunidades, ¿no? Entonces, el tejido que sostiene a la UACO es más bien la experiencia concreta de resistencia, de la exigencia y de la reivindicación de estas formas de vida de las comunidades y todo lo que incorpora esta forma de verse, ¿no? En ese territorio, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver como entre cómo la UACO dialoga en lo institucional, en lo político, en lo normativo, ¿no? Con actores desde esta institucionalidad, y cómo estamos en la labor concreta con las personas, con la comunidad, con los estudiantes, haciendo lo que es una educación que busca la reivindicación de todos los sujetos y sujetas, ¿no? Jóvenes que no están enclaustrados en un aula, ¿no? Sino jóvenes, la UACO lo que hace es acompañar esto que la comunidad está pensando y necesita fortalecer, ¿no? Entonces los jóvenes en estos espacios formativos no están enclaustrados, o al menos en las experiencias concretas no están enclaustrados en un aula, ¿no? Con esta dinámica del maestro y alumno, sino que la UACO plantea otras formas de ver y compartir los saberes y haceres de las comunidades, con un diálogo entre lo propio y lo apropiado, y lo que llamamos nosotros también el conocimiento científico, ¿no? Que le permita a los jóvenes y estudiantes hacer una formación afianzada desde su territorio, de su forma de pensar, para atender sus propias necesidades y problemáticas, ¿no? Y bueno, tal vez ya para ir cerrando la experiencia, porque bueno, es un gran tema y puedo seguir compartiendo, y hablamos de un reconocimiento no nada más de educación superior como tal, en esta tercer vía de lo comunitario, sino que este planteamiento de la UACO se teje y se vincula con la educación básica, que tiene que ver con la educación de los niños y niñas de las comunidades, ¿no? Que no está alejada. Y bueno, más bien como la comunalidad es esta reivindicación de lo propio, y la UACO incorpora esto, ¿no? Como su matriz filosófica, como una acción política concreta desde la cotidianidad de lo que se hace en los centros universitarios, o desde la acción de cada uno de los sujetos y sujetas, ¿no? Hacia la desescolarización, con los principios de la comunalidad y la comunidad como el espacio, territorio más importante de la UACO, ¿no? Todo lo que está sucediendo dentro de la comunidad es la parte, es el fundamento, ¿no? Que hace que la UACO se sostenga, ¿no? Y que es una acción concreta, es hacer desde cómo pensamos el razonamiento, el conocimiento, cómo lo acompañamos, lo construimos con las distintas mujeres y hombres de la comunidad, ¿no? Que no nada más es la academia, sino que parte de este contexto más de la práctica concreta. Y bueno, por aquí pudiera yo dejar un poco la charla, y más bien
pues compartir con ustedes la experiencia, ¿no? En relación a lo que estamos haciendo, pensando y haciendo en la Universidad Autónoma Comunal. Mariana, no sé si pudiéramos igual, con esto, no sé si me escuchan. Sí, 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 sí. claro que sí. Sí, Mariana quiere agregar aquí un detalle. Muchas gracias, Erika. Sí, hace un momentito me mencionaba que estaba Jaime aquí en la sesión. Jaime lo llamé así con esa confianza porque es el rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y fue quien nos abrió la puerta y nos dio la oportunidad de conocer esta experiencia sin habernos visto nunca antes ni tener alguna comunicación. Hicimos la invitación, hicimos la propuesta de esta sesión para ustedes y él de inmediato nos puso en contacto con Erika, a quien acabamos de escuchar, y está ahorita presente. Él tiene desarrollado muy claramente lo que es la comunalidad y lo explica de una manera increíble. Entonces, si está por ahí el maestro Jaime Martínez Luna, que es antropólogo social formado en la Universidad Veracruzana y originario de la comunidad de Guelatao de Juárez en la Sierra Norte de Oaxaca. Si puede compartirnos, por favor, acerca, pues lo que usted decida, maestro, si acerca de la filosofía, de la comunalidad o de la propia experiencia, lo que quiera compartirnos. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme, pero bueno, lo que ha resumido Erika es parte de un proceso, como se ve, muy amplio, que tiene raíces históricas, que tiene raíces geográficas y que generan una actitud cotidiana que enfrenta a toda invasión de principios ajenos. Comunalidad, en este sentido, es, diríamos, una manera de exponer, de expresar la vida cotidiana, pero también es una filosofía de vida. ¿Por qué es filosofía? Porque interpreta no desde el individuo lo que sucede, lo que nos envuelve, sino lo entiende desde el todo. Esto se diferencia de todo tipo de filosofía que hemos estado acostumbrados a consumir. Es decir, el hombre se cree fuera del mundo. Se olvida que respira del mundo, que se alimenta del mundo, que se humedece del mundo. E interpreta al mundo como si estuviera lejano. Lo hace un filósofo y lo hace un investigador de cualquier tipo de academia actual. Es decir, se separan del mundo y se apropian del mundo. Por lo tanto, lo ven como materia, como objeto a transformar. Digamos, en estas visiones, hasta los marxistas se encuadran en esa misma situación. ¿Por qué? Porque buscan la transformación de un mundo que ellos interpretan. Y esta filosofía es lo contrario, la filosofía que nace de dentro, que expone su articulación, su integralidad en la vida. Pero eso también permite y nos ha permitido a nosotros trabajar un planteamiento epistemológico, es decir, cómo aprender el mundo, cómo
realmente entender nuestra participación en el mundo como una especie más que respira al igual que las plantas, que abreva agua igual que cualquier animalito. En fin, esa epistemología que propone como una realidad radica en lo que ya señaló Erika, que son 4 elementos básicos. El suelo que se pisa, donde está uno parado, la gente con quien convive uno, la labor que realiza uno con la gente que está a nuestro lado y lo que logra, porque el logro de mí es un resultado que hace generar un nuevo ciclo en existencia. Es decir, podríamos decir que esta epistemología responde a 4 preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué logramos? Estos 4 elementos, estas 4 preguntas, invaden la posibilidad de generar, estructurar y ordenar el conocimiento propio. Porque si algo subrayó Erika, fortalecer lo propio es, digamos, el ánimo que mantiene viva esta actividad, se convierte en lógico de vida natural que explica los siglos de existencia no solo de los mapuches, sino de los Hopi, de los Cherokee, de los zapotecos, de los mayas, de toda la población originaria en este continente. En este sentido, el esfuerzo, el proceso comunal que hermosamente ya se los expuso acompaña a Erika, explica y se explica a sí mismo. Y es una explicación natural y además científica. ¿Por qué? Porque nos incorporamos científicamente a un mundo que es integral, que es interdependiente, en donde no caben discursos, en donde no caben conceptos abstractos para reproducir la vida, como la misma libertad, la misma democracia, incluso hasta la misma justicia. Porque son conceptos derivados de un lenguaje que emana del poder y que se manifiesta a través del mercado. Veamos entonces que esto que está planteando Erika es una filosofía y es una epistemología propia. Lo digo así porque son palabras que me permiten que se entienda lo que estamos diciendo, porque usamos tanto el lenguaje ajeno que a veces no entendemos cuando decimos manantial, no entendemos cuando decimos abrevadero, en fin, que para nosotros sería la epistemología. Pero tenemos que ir construyendo un nuevo lenguaje. Desgraciadamente, a partir de un idioma que no es nuestro, el español. Nuestros pueblos originarios lo logran
en sus lenguas. Pero el español, desgraciadamente, ya es lengua hegemónica en nuestro continente. Por lo tanto, tenemos que utilizarlo y exponer nuestras ideas en español. Por eso lo decía hace muchos años. También en español resistimos los pueblos originarios. Con esto, nada más quiero complementar para dar oportunidad que le hagan preguntas a Erika, porque yo me voy a tener que retirar pronto de este plático, pero mientras el tiempo me dé, aquí estoy con ustedes. Y muchas gracias por compartir. Y a Erika por su necesidad de que yo estuviera atento también esta mañana. Gracias. Vamos a dar inicio a las preguntas. Está en primer lugar está Alejandro y después vendría Mauricio. Yo no sé si Alejandro primero o Mauricio después quieren leer o explicar mejor sus preguntas o solamente las leo yo. Dejo la palabra a Alejandro primero. Oh, Jesús, si quiere leer la pregunta para aprovechar el tiempo y si no se entiende, pues entonces me explicaría. Pero Alejandro pregunta, ¿cuál es el impacto real de la figura de la universidad en la comunidad? Y después tiene una segunda pregunta, ¿y cuánto la universidad aprende de la comunidad? Sí, bueno, un poco es compartirles de la experiencia, ¿no? En cómo es el impacto. Pues lo que nos dice la experiencia concreta de los centros universitarios que sostienen a la UACO es cómo la labor concreta de los facilitadores o el sistema normativo orgánico de este espacio como centro universitario comunal hace una vinculación estrecha, integral con la comunidad. Entonces el impacto comienza desde el momento en que existe una relación con la comunidad, ¿no? Desde lo que se hace, se participa en todas las acciones que la comunidad impulsa. Si hablamos de que hay que hacer un tequio o que se está haciendo un camino y que se necesita la labor concreta, la universidad participa en esa acción. Y no nada más los estudiantes, sino los facilitadores y toda la vida orgánica de los centros universitarios. Entonces el impacto inicia desde esta integralidad de lo cotidiano, ¿no? Porque entonces comprendemos que el centro universitario no es una institución más aislada de la comunidad como lo es las instituciones, habría que reconocerlo también en Oaxaca, como son la educación pública básica, que las escuelas solo son un espacio institucional anclado o puesto en la comunidad, pero que cierran la vinculación con sus sujetos comunitarios, ¿no? Y que hay una reproducción institucional escolarizada muy concreta. Y lo que hace esta propuesta o esta acción concreta de los centros universitarios es una vinculación desde el inicio, ¿no? Desde el hacer tequio, del hacer cuando se hace la fiesta. Oaxaca es unas comunidades donde hay un arraigo profundo de la celebración y de la cosmovisión comunitaria. Entonces, desde la celebración también se participa en acción concreta, ¿no? Entonces, el impacto es de manera inmediata, integral, en relación en el diálogo que se establece con la comunidad. Y más bien, el centro universitario se fortalece o se funda desde la comunidad, ¿no? Que es la comunalidad en esta epistemología, ¿no? Nombrada como una epistemología propia de Oaxaca, sin caer en este esencialismo, sino en que existe todo una realidad de la vida cotidiana de los pueblos, y más bien en los centros universitarios o la UACO se sostienen desde estos principios comunitarios, ¿no? Más bien por ahí pudiera ir más bien la reflexión y la compartencia, ¿no? En cómo dialogamos entre lo institucional al vernos como una universidad,
pero cómo se sostiene en lo concreto. Para nosotros fue recientemente fue interesante ver cómo tendríamos que negociar en lo institucional, porque hablamos de negociación desde la acción política, ¿no? El hecho de que sea reconocido institucionalmente no significa que va a cooptar los procesos comunitarios propios de los centros universitarios o de la educación comunal, sino al contrario, dentro de lo institucional estamos en la disputa constante de que no exista la cooptación, porque puede suceder, ¿no? Que se coopte este proceso a partir de lo institucional. Y eso. Perdón, Dale Jesús. nomás, Alejandro. Sí, dale. Sí, Erika, muchísimas gracias por la respuesta. Solamente una consulta con respecto a ese tema. Entiendo que la comunidad no va a la universidad, es al revés. La universidad va a la comunidad. Y puestas así las cosas, ¿qué impacto ha tenido en los procesos de enseñanza y en los procesos de investigación el que sea la comunidad la que de alguna manera, en el sentido quizá gentil de la palabra, coopta a la universidad para que sea la acción cotidiana el espacio de aprendizaje y de investigación? Sí, hablamos de impactos concretos. En Oaxaca tenemos una defensa del territorio, hablamos de proyectos fuertes de extractivismo de los recursos naturales. Entonces el impacto concreto es que los estudiantes se vuelven en sujetos, se convierten o recuperan esta identidad del territorio donde están, ¿no? Y regresan porque los estudiantes o los jóvenes vienen de un proceso de escolarización institucional de lo público. Entonces, lo que genera la universidad con la comunidad es que hagan un regreso hacia lo propio y puedan generar estos impactos en la defensa, no nada más del territorio, o sea, hablamos de la defensa de la cultura, de la lengua, de la reivindicación de la lengua, que en la lengua existe todo un tejido de conocimientos que no se pueden dialogar en español, ¿no? Entonces, hablamos de que es la comunidad, como lo dices, que coopta a la universidad y la jala y le dice desde aquí, ¿no? Desde aquí y con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, podríamos decir que los impactos en lo concreto es esto, sujetos políticos activos en la comunidad, ¿no? No sujetos pasivos, ¿no? Que solo están en la universidad solo por tener una certificación y un título, ¿no? Porque esto es el último, podríamos decir, elemento de la universidad, sino lo más importante es lo que se hace en la comunidad. Por eso la labor es un poco más desescolarizada, porque todo lo que se reflexiona parte de lo concreto, cómo se siembra la milpa, qué se hace para sembrar la milpa, por qué se siembra la milpa y qué impactos tiene el sembrar la milpa desde el maíz propio, no desde el maíz, podríamos decir, transgénico, y cómo estos elementos concretos de hacer la milpa con la comunidad, entre comunidad, se lleva a una discusión de investigación científica, ¿no? Para hacer esta integralidad de un sujeto político activo de lo propio, ¿no? Entonces, un poco más por ahí va el impacto en relación a las acciones concretas de la universidad, ¿no? Podríamos como mencionar alguno de esos, ¿no? Sí. Está Mauricio, no sé si las preguntas las leo yo, las quieres explicar. Sí, me gusta. Hola, buenas. Un gusto. ¿Cómo están? Sí. Me gustaría un poco explicarla a raíz de algunas lecturas que he podido tener. Cuando las instituciones reciben o se hacen parte de recibir o del reconocimiento gubernamental o institucional, son parte, reciben un financiamiento, una financiación, y esto también influye en las decisiones que puedan tomar las instituciones educativas. Entonces, la consulta es, ¿cuál es el alcance que ha tenido este financiamiento, esta financiación, y cuál es el alcance que han tenido las instituciones gubernamentales en las decisiones que puedan tomar las comunidades educativas, o bien cómo ha influido el método de financiación en estas decisiones? Sí. Es interesante porque sí,
es un tema que traemos constantemente y sin ser esencialistas, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Sin caer en el esencialismo, nosotros sabemos, desde el momento en que transitamos a la exigencia de la normatividad o del reconocimiento institucional como algo que está fundamentado en una diversidad de leyes y artículos a nivel constitucional, nacional y estatal, y de órganos y organismos internacionales, también sabemos que al estar en una institución, al Estado prever de recursos, para ello significa meterse en la vida orgánica de una institución, ¿no? O de un proceso educativo como este que es autónomo. Pero lo importante o lo interesante de, al menos de esta experiencia, es que nosotros tenemos podríamos decirlo como el régimen o la palabra rectora de lo comunal y autónomo. Entonces, el concepto de autónomo y la ley orgánica que se establece para esta universidad, que fue una disputa fuerte de cuando se estuvo en la aprobación, desde la construcción y la aprobación, es que este carácter de autónomo no se quitara, ¿no? Que no fuera estatal, sino que se mantuviera lo autónomo, porque eso le da autonomía hasta en la construcción de esos planes de estudio, si hablamos del marco normativo institucional, ¿no? Entonces, lo que significa es que el tema del financiamiento, el tema de la institución del Estado, las políticas de nivel superior no pueden inferir en la autonomía de la toma de decisiones al interior, ¿no? Desde el nombramiento del rector y de su estructura orgánica, esto no pasa por las manos de la institución, esto lo nombra las asambleas de los centros universitarios, de los 16 centros. Entonces, a partir de un proceso asambleario comunal, se logra el reconocimiento a algunos sujetos que van a acompañar la vida orgánica de la universidad por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, no como otras instituciones, que aunque son de carácter autónomo, son nombrados por otra institución, los rectores, bueno, desde la rectoría, ¿no? Y aquí es a la inversa, todo parte desde el sistema normativo comunitario. Entonces, hasta ahora esta universidad no ha tenido injerencia de otros actores, tanto políticos o institucionales, a la vida orgánica, ni de la forma de organizarse, ni tampoco de sus propios procesos de investigación o educación que se desarrollan al interior. Y existe una diversidad porque no se hegemonizan, tampoco la UACO hegemoniza en los 16 centros. Esto es interesante porque como hablamos de un contexto diverso, los zapotecos tienen una forma de pensar y entender el mundo donde están. Los zapotecos de la Sierra Norte y los zapotecos de la Sierra Sur. Y una lengua en cómo se nombra distinto. Entonces, así la UACO responde a una matriz filosófica, epistemológica, que es la comunalidad, pero permite a los centros que construyan sus propias necesidades de formación, ¿no? Hablamos de agroecología comunal en una región y hablamos también de medicina o en el sentido de salud comunitaria, ¿no? Que tiene que ver con la medicina, otras formas de curarse, como hablamos de lo que es comunicación y filosofía y en comunalidad. Entonces hablamos de distintas ejes de conocimiento que se articulan, pero que responden a una necesidad específica. Entonces, si no hay, hasta ahorita no tenemos que las decisiones de exteriores influyan al interior, aún exista financiamiento, ¿no? Que eso también es interesante, es un tema interesante porque la UACO desde hace 13, hablando de los centros, las experiencias se sostienen de manera autónoma, sin ingresos, sin recursos institucionales. Entonces, hoy estamos todavía sin recursos, hasta hoy, el día de hoy, aunque hay un reconocimiento institucional, todavía no se tiene el recurso financiero. Pero aún sin el recurso financiero, los centros están funcionando, ¿me entiendes? Hay un tequio, hay una filosofía como acción política que tiene que ver con el tequio pedagógico, que es muchos actores sumamos y estamos, ¿no? Entonces, es interesante como compartir también esa parte, ¿no? Sí. Doy la palabra para
¿Alguien si quiere hacer alguna intervención, algún comentario respecto de lo que nos ha compartido Erika o Jaime, que es su rector? Jesús. Sí, dime. Voy a mostrarme porque tampoco. Un gusto. Muchísimas gracias, Erika. De verdad que excelente su presentación, además esperanzadora. A mí me llama mucho la atención ahora el vínculo o la integración que se hace en la comunidad de esa suerte de comunidad de aprendizaje, que es la universidad, pero es también todo el proceso de desescolarización, que yo entiendo que también ocurre para los niños y jóvenes previos a incorporarse a la universidad. ¿Cómo es ese proceso de tránsito y cómo se adecúa a lo que efectivamente bien señalas que son las normas con las cuales las instituciones operan y se gobiernan? Eso. Sí, sí hay un proceso interesante porque hablamos de estas tres vías, ¿no? De la educación privada en México, la educación pública, que es donde está todo el sistema de educación nacional, ¿no? Desde inicial hasta medias, hasta superior, ¿no? Entre lo público. Y esta tercer vía, que es lo comunitario, al menos la transición que hacen los jóvenes, ¿no? Tenemos como todo esta cadena, pero sí tenemos eslabones que todavía falta profundizar, como media superior, porque hablamos de que el magisterio en Oaxaca en educación básica hacemos una profundización de una educación desde el principio de la comunalidad con su propuesta, que hablamos que el magisterio en Oaxaca tiene más del 80% del territorio en educación pública, ¿no? Entonces, permite que al menos los jóvenes en educación básica tengan un acercamiento a todo este principio filosófico de la comunalidad y que los aleja del libro del texto, ¿no? O dialogan tanto con el conocimiento sobre los planteamientos nacionales, pero también desde el planteamiento propio. Entonces, los jóvenes traen una formación más acercada a estos principios. Los niños y jóvenes, pero ya cuando hablamos de educación media superior tenemos un eslabón ahí que nos falta, que sí existen, porque existen los institutos, bachilleratos interculturales comunitarios en Oaxaca, pero no son el todo, hablamos de solo acciones muy específicas en algunas comunidades. Y sí, entonces hablamos de que hay una transición de estas generaciones al llegar a la universidad, ¿no? Pero lo que se ha estado viendo en la experiencia es que el joven que llega a la universidad o al centro universitario es porque hay un acercamiento a lo propio, porque se entiende desde el principio de que hay un acercamiento, es que esta universidad trae un proceso distinto a otra universidad institucional. Entonces, los jóvenes que llegan ya vienen, podríamos decir, con esta filosofía de buscar un reconocimiento hacia sus propios procesos de educación, ¿no? Y hablamos... Perdón, Erika, y esa filosofía, esa manera de entender, de volver a lo propio, que eso no es cotidiano tampoco, eso no es normal. Uno sabe que todo el proceso de escolaridad está guiado para que lo que salga sea un engranaje más para un proceso productivo, usualmente fuera del estado, del territorio en el cual uno está. De hecho, uno se enajena del territorio y se incorpora como un engranaje a un proceso productivo en un determinado espacio, incluso dentro del mismo territorio. ¿Sí? ¿Cómo se hace el trabajo para que el joven a los 12, 13, 14 años entre a identificarse con lo propio? Entiendo que eso es parte de la comunalidad, pero eso supone una presencia más o menos fuerte, constante, pero además que tenga un nivel de reconocimiento elevado. Es decir, pertenecer a la comunalidad tiene un valor por arriba incluso del de llegar a ser gerente, ejecutivo o cualquiera de esas otras categorías con las cuales se nos venden los espejitos ahora, ¿no? Sí, fíjense que es interesante. Ahorita, recientemente en el cuerpo orgánico, la estructura orgánica
la UACO tenemos facilitadores, colaboradores, que fueron estudiantes en algún momento de secundarias comunitarias indígenas. Por ejemplo, este joven pasó por un proceso de educación básica, ¿no? De lo público, y estuvo en educación secundaria comunitaria, que en este nivel educativo lo que se hace es una desescolarización dentro de la escolarización. ¿Por qué? Porque sí están en la educación pública, pero su proceso metodológico educativo al interior es autónomo, porque no hay un plan, un programa, hay procesos de investigación más bien, concreta, de la labor concreta de investigación, no desde afuera, sino de lo que se está haciendo en la comunidad. Entonces el joven se forma desde la investigación concreta. No hay libros de texto, ¿no? Hay investigación propia más bien, investigación comunitaria lo nombran este nivel educativo. Se hace el eje articulador de educación en este nivel es investigación comunitaria. Entonces hablamos de que ahí hay un joven que trae otro proceso, ya más de vinculación hacia lo propio. Y en la universidad hoy tenemos a un joven que fue egresado de educación pública de secundaria, pasó a una normal bilingüe, ¿no? Y hoy es colaborador, ¿no? ¿Por qué? Porque trae todo un recorrido formativo, aunque está en la institución, pero hay un reconocimiento hacia lo propio, ¿no? Entonces, todo en educación básica es un cimiento muy fuerte. Que hay una lucha y disputa en educación básica, sí, pero lo que se ha logrado en estos últimos 20 años en educación básica, cómo comunalidad ha ido cooptando también la educación básica, es interesante porque por eso logramos tener más afianzado este proceso de educación comunal que hablamos, este ejercicio de la desescolarización dentro de la escolarización, porque es lo que está pasando en educación básica, ¿no? Porque ahí hay una normatividad ampliamente compleja de manejar a nivel nacional, pero en Oaxaca existe otro contexto, hay una defensa de lo propio desde el magisterio que le permite a los maestros y maestras tener autonomía. Hay una autonomía completa en Oaxaca en educación básica, que se tiene que transitar con la certificación, el reconocimiento, todo lo que implica el tema de acreditación, sí, pero al interior hay una autonomía de lo que se hace. Y me parece que por ahí puede ser como el punto nodal que teje hacia todas esas experiencias de jóvenes en la Universidad Autónoma Comunal, que hablamos que en Oaxaca, con la Universidad Autónoma, desde lo que las maestras y maestros dicen, es que se logra llegar a lo que no se tenía, ¿no? Porque se tenía todo un esfuerzo en educación básica, algunos esfuerzos en educación superior, pero a nivel superior no existía esta tercer vía, ¿no? Y que hoy se logra y que lo que se intenta es que la UACO no nada más llegue a educación superior, sino que haga un retorno hacia abajo, ¿no? Hacia los jóvenes, niñas y comunidad. Es una acción compleja, no es sencilla, pero esperemos que las experiencias nos vayan dando también estos impactos, ¿no? Porque hablamos de 13 años, pero que todavía hay un camino muy amplio por recorrer y que hace un rato Jaime lo mencionaba, ¿no? Que en otras culturas, en otros continentes existen estos procesos, ¿no? Estas formas de pensar desde lo propio y que se nombra de distinta manera, ¿no? Como la minga, ¿no? Como en México, en Oaxaca específicamente comunalidad. Y por ejemplo, yo soy originaria del Zapoteca del Sur y allá no se nombra comunalidad en español, se nombra comunalidad como en manché, como en lengua se dice es hacer común por todos, ¿no? Y es hacer la vida. Entonces, en mismo Oaxaca existe una diversidad de comprender la comunalidad en su propia lengua, por ejemplo, ¿no? Erika, yo voy a tomarme la libertad voy a establecer contacto con Jesús para quizás invitarte en un futuro a, a un trabajo que estamos por ahí gestando para hacer una red de universidades transformadoras, porque definitivamente lo que uno escucha allí es una pedagogía de la esperanza en el buen sentido de Paulo Freire. Muchísimas gracias. Sí.
No, a ustedes. Y no sé si hay alguna compañera, compañero. Mauricio también, un gusto. Yo creo que hay muchas formas que tejer, ¿no? Experiencias. Yo también conozco experiencias en Estados Unidos, a pesar de que es un país, podríamos decir, con este carácter económico de la cultura Tohono O'odham, por ejemplo, de los Tohono O'odham, que tienen un esfuerzo como no como este, pero parecido, y que tienen ya su propia universidad, que lo nombran en su lengua, pero que tiene estas características. Entonces, aunque hay otro tipo de tensiones y negociaciones económicas, yo creo que es importante tejer todas esas experiencias. Sí. Tengo una consulta. Hay algunas dificultades que sean, o no sé si dificultades, pero desde, desde la evaluación de los proyectos autónomos de educación, también existen algunas necesidades que presentan los estudiantes cuando toman la decisión de pasar por un bachillerato popular, que está reconocido a lo mejor, pero al momento de pasar a una institución pública de educación, se encuentran con una diferencia en las metodologías de enseñanza o o en las materias y en los contenidos pasados. Por una parte, siempre desde la autonomía o desde los proyectos comunitarios se trabaja la investigación, o trabajar en base a proyectos, inmerso en la misma comunidad, a diferencia de una educación más institucionalizada, más gubernamental, que se rige por un currículum más rígido, en donde no se inserta la comunidad y el trabajo de investigación queda relegado a una etapa posterior o superior de enseñanza. Entonces, al momento de que estos estudiantes se insertan por una decisión propia en estos espacios públicos de educación, se encuentran en una disyuntiva con sus compañeros o compañeras, porque no, en términos de investigación, como decía, les va súper bien, pero también en términos de matemática, de química, de física, en contenidos muy específicos, se ven en desmedro de sus compañeros. ¿Han tenido estas dificultades? ¿Les ha ocurrido eso con algunos estudiantes que hayan tomado decisiones así o que se hayan insertado en otro espacio? Miren, fíjense que sí, esa parte, y va desde la experiencia, no sé si es por el territorio o el contexto, pero no hemos tenido esa disyuntiva, ¿no? En que se vean en desventaja a los jóvenes, ¿no? Sino que la formación de los jóvenes hace que puedan afrontar cualquier dificultad, tanto que en el tema científico, porque lo relacionas al tema científico. Ciertamente en las instituciones públicas hay una fracción del conocimiento, se fracciona el conocimiento en su totalidad, ¿no? Al ponerlo en materias, módulos o grados, es una fracción del saber hacer, pero en este sentido de la integralidad, hay un ejercicio interesante de cómo los jóvenes pueden ver esa desintegralidad en una integralidad, ¿no? Y tenemos, les digo, experiencias concretas como jóvenes egresados que han pasado y transitado por estas experiencias concretas que hoy tenemos, son sujetos activos y políticos y con grandes, podríamos decir desde la academia, ¿no? Que han llegado a lugares importantes. Podríamos verlo desde esa mirada, pero no lo quisiera poner así, ¿no? De que han logrado esto. Y jóvenes que hacen la acción concreta de su formación en su comunidad, ¿no? Creando proyectos productivos de concreción con la tierra, ¿no? Con la medicina. Entonces, me parece que esa disyuntiva no se ha visibilizado como una preocupante ahora, ¿no? Y también algo que quería yo recuperar en ese sentido es en relación a cómo se aborda el saber. En educación básica es algo interesante porque no se aborda metodológicamente también con materias, ¿no? Y eso me parece que ayuda mucho a los jóvenes que empiezan a transitar en otros procesos, ¿no? Y sí tenemos, es la misma pregunta se hace en educación básica. Y los mismos padres, porque esto no es hegemónico, tampoco, o sea, hay de todo. Hay padres de familia en educación básica que dicen es que
con esa metodología mi hijo no va a aprender matemáticas y yo quiero que aprenda a sumar y a restar, ¿no? Y yo quiero que aprenda porque eso no le va a servir si va a irse hacia afuera, ¿no? Entonces, esa disputa y esa discusión se ve desde educación básica, ¿no? Pero también hay un diálogo constante metodológicamente de no de decírselos en discursos, sino en concreto, cómo el joven puede alcanzar el conocimiento científico sin dejar el conocimiento propio, por ejemplo. Pero es algo concreto, porque en el discurso es muy complejo decirle a los papás o a las personas de la comunidad, su hijo va a aprender todo, ¿no? Sino en la acción concreta se les tiene que, ellos mismos reconocen la experiencia. Y es interesante esa parte, ¿no? Pero, no sé. De verdad, muchísimas gracias por lo presentado. En realidad a mí personalmente me interesaba que se pudiera, como tú lo estás mencionando, no en el verbo, sino en concreto, poder contar cómo cuando la educación se percibe como un bien comunitario hacia la humanidad, puede no focalizarse en ser exitosa, sino en ser pacificadora, conciliadora, integradora, y que existen otras vías, otros caminos. Hoy en día nosotros estamos inmersos en un mundo, sobre todo en Chile, en que las vías están tremendamente demarcadas, en donde no hay participación, no hay ciudadanía o no hay comunalidad como la llaman ustedes. Me queda muy grabado, muy tatuado el concepto de ser, estar y hacer que ustedes mencionan, que lo comunal surja desde la exigencia y desde las motivaciones personales. Creo que ahí hay un concepto epistemológico, como llamaban ustedes, bastante particular, y sobre todo no estar ajeno al sector donde se reside, que creo que hoy día una de las grandes problemáticas de la educación estandarizada es estar totalmente ajeno y predispuesta a responder a exigencias que corresponden a realidades totalmente desconocidas a donde nosotros nos situamos. Creo que en ese sentido quedo con muchísima más esperanza que la he tratado de mantener siempre, pero con muchísima más esperanza para que esto no quede en un contacto solamente de conocer cuál ha sido su trabajo, sino también que se puedan establecer lazos futuros. Ya nos contactaremos por vía interna para disponer una cadena que sirva para poder no estandarizar esta idea, pero sí tomarla como un ejemplo de algo concreto que cuando la comunidad realmente se integra a la toma de decisiones, la identidad que se produce es mucho más fuerte, que algo que yo creo que no necesita que se compruebe científicamente, es algo que debe ser de esa forma, para que este camino se construya caminando todos al mismo ritmo, de la misma forma, sin poder hegemonizar ni estandarizar ciertas cosas. Y creo que lo que mencionaba hace un rato el rector de su universidad, Jaime, en que haya cosas que tienen que ser explicadas desde la propia lengua, creo que es algo fundamental. El español o el inglés o el francés van a tener sus propios códigos, su propia carga conceptual que basado en otros principios culturales son muy difíciles de poder explicar. Y creo que ese rescate que ustedes están realizando ahí, basado en esta diversidad de todo ese mundo complejo que es Oaxaca en cuanto a diversidad étnica, de alguna forma, con sus complejidades, como tú lo estás mencionando, el intento que hacen por responder es enorme y totalmente valorable. Así que, de verdad, muchísimas gracias por lo que acabas de compartir tú y Jaime, y gracias a Mariana por todo el esfuerzo que ha realizado en podernos contactar con usted.
Gracias a ustedes. Gracias otra vez, Erika, Jaime, Jesús. Y no sé si están de acuerdo. Me habías dicho que era hasta las 10:30, ¿verdad? Pero no sé si estén de acuerdo los participantes en activar sus cámaras para poder vernos un momento y tal vez que quede grabado ahí en la sesión, pues una imagen de todos los que participamos, que estuvimos aquí. No sé, a los estudiantes qué les pareció Por favor, y porque pues gracias otra vez. a menos conocernos de manera virtual, porque Sí, luego sí, vemos nombres, pero no vemos a las personas. sí. No, y pues sí hubo muchos participantes. Si pueden activar sus cámaras, si quieren, pues sería bonito. Y sí, un gusto, un gusto. Yo pienso y pensamos varias y varios que la pandemia nos dio como una lección muy fuerte y a la universidad le ha ayudado para afianzar justo lo que hemos estado razonando, ¿no? Esta realidad social lo que ha hecho es, tenemos espacios en las comunidades donde los jóvenes se están encontrando y están dialogando y están haciendo. Entonces, me parece que tenemos mucho por hacer con Sí. ustedes, sobre todo con los de aquí, y seguir compartiendo entre todas y todos nos va a ayudar muchísimo a encontrar algo que nos permita a las comunidades, a nuestros padres, ¿no? Nuestros viejos también, que es posible tal vez cambiar o reivindicar varios procesos que están, podríamos decir, fueron fuertemente invisibilizados, ¿no? Y les agradezco mucho a las mujeres y hombres que están aquí. Gracias a ti. Bueno, doy la última rato para alguien que quiera aportar algo, hacer alguna reflexión. No sé, la gente que es ajena a esto, Sí, ¿qué les parece? Mauricio creo que alzó la mano. Bueno, Mauricio. Sí, no, a mí me llama profundamente la atención. Yo llevo años trabajando en el área comunitaria, no necesariamente desde la educación formal, sino que desde el área cultural y sociopolítica. Eh, Sin embargo, eso no quita que a las intervenciones que uno pueda ir realizando, pero sería interesante el poder conocerlo en directo, ver cuál es la profundidad del trabajo, eh, descubrir el espacio en el que están trabajando, que debe ser maravilloso, también interesante. Nada, sería pertinente a lo mejor poder conocer la experiencia, nada, ya de más cerca, por supuesto. Por supuesto que las puertas abiertas aquí van a estar por las comunidades. Y nosotros en algún momento, los compañeros de la universidad somos muchísimos actores, sujetas y sujetos que en la acción política hablamos de take you, entonces eso profundiza mucho la acción, ¿no? Pero están súper invitados, yo creo que eso ayuda mucho. Okay. En honor al tiempo, haré todos los esfuerzos que estén a mi alcance. Sé que Mariana me va a apoyar porque es una entusiasta en esto y Erika igual, para que podamos, que esto no se transforme en una sola charla, sino que sea parte de un ciclo, que era la idea inicial. No lo quise presentar así porque cuesta situarnos, conectarnos, ponernos de acuerdo. Aquí hay un trabajo de por lo menos más de un mes, 2 meses detrás de esta iniciativa. Esto partió con una iniciativa muy linda de Erika de podernos conectar. Conversamos una tarde muy amena con ella, con Mariana, en el que nos conocimos. Y así hemos tenido otro par de reuniones que me ha ayudado a gestionar Mariana. Y espero que esto se mantenga, poder ver si se puede hacer algo en diciembre, continuar el otro año. Y como dice Mauricio, yo creo que la instancia final tiene que ser esto, poder concretar alguna visita,
no sé, acá le llamamos curso, perfeccionamiento, no sé cómo se podrá llamar, pero ver la instancia en que esto en realidad se pueda a llevar a la práctica misma, o sea, que nosotros lo podamos vivir y no solo escuchar. Así que haremos todos los esfuerzos para que esto se mantenga. Ustedes pudieron ver, los que son chilenos, que el rector con su humildad es muy distinto al imaginario que nosotros tenemos de rector en Chile, y creo que esa sencillez a mí me deja el corazón mucho más grande de lo que lo tenía, y esta horizontalidad que se pudo observar entre Jaime, que da la confianza de poderle llamar así, y Erika, creo que es algo que tenemos que nosotros tener como experiencia en una sociedad chilena cada vez más clasista y elitista, pero que muchos de nosotros creemos que no tiene que ser así. Así que de verdad, muchísimas gracias, Erika, de nuevo, y esperemos vernos pronto en otro conversatorio. Muchas gracias a todos por estar acá. Un abrazo. Hasta luego, Mariana, Jesús, a todas. Chao, Gracias a muchísimas todos. Un abrazo para todos. Gracias por los Gracias a que ustedes. estuvieron. Gracias. Gracias. Adiós. Sí, despídense todos. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos en Carla. una próxima. Luego les Gracias. llamamos cafecito o mezcalito. Sí. Sí, buena idea. Ya, ya. O tequila. Tequila también.